Buenos días con todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca del discipulado en la iglesia, creciendo juntos. La semana pasada vimos sobre la necesidad del discipulado y en el estudio de hoy vamos a hablar sobre la definición del discipulado. Te damos gracias, Padre, por esta mañana que tú nos regalas para poder congregarnos y alabar tu nombre. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo sea nuestro corazón abierto, sea un corazón sensible y que nuestra mente entienda, Señor, tus misterios, Padre, tu preciosa palabra, para que podamos amarla a Dios con nuestra mente, pero también con nuestro corazón y con nuestras acciones, Señor. Te pedimos que por medio de tu palabra nuestro entendimiento sea renovado y que tu amor y tu misericordia sean visibles en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. La idea principal del estudio de hoy es que el discipulado significa crecer como seguidores de Jesús y ayudar a otros a hacer lo mismo. A través de los evangelios, Jesús llama a personas para que lo dejen todo y le sigan. Vamos a ver algunos de estos pasajes. Vamos al libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 4, versículos del 18 al 20. Mateo 4, versículos del 18 al 20. Dice así la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vamos al libro de Juan, capítulo 12, versículos 25 y 26. Juan 12, 25 y 26. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Según lo que vemos en estos pasajes, seguir a Jesús significa, primero, obedecer a Jesús. Segundo, negarnos a nosotros mismos. Tercero, tomar la cruz. Esto es estar dispuestos a seguir a Jesús incluso hasta la muerte. Cuarto, servir a Jesús. Seguir a Jesús no significa necesariamente que tengamos que abandonar nuestros trabajos y otras responsabilidades, tal como lo hicieron los primeros discípulos. De hecho,
seguir a Jesús significa que tenemos que ser responsables y fieles en cualquier llamado y en todas las responsabilidades que Dios nos otorgue. Vamos a ver esto en 1 Corintios 7, de los versículos 17 al 24. Primera de Corintios 7, del 17 al 24. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así hagan. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él quédese. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 18 hasta el capítulo 4, versículo 1. Colosenses 3, del 18 hasta el capítulo 4, versículo 1. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Según estos pasajes, seguir a Jesús es muy difícil. Debemos morir a nosotros mismos, seguirlo a cualquier costo y estar dispuestos a perder nuestra vida por su causa. Sin embargo, en todo esto, la gracia de Dios nos capacita para obedecer a Jesús y nos restaura cuando caemos. Tal y como consideramos en el estudio anterior, ninguno de nosotros es perfecto. Todos necesitamos crecer continuamente como seguidores de Jesús. Aunque ciertamente existe un punto en el cual todos creímos en el Evangelio y sometimos nuestra vida a Cristo, no somos verdaderos seguidores de Jesús simplemente por tomar una decisión en algún momento, sino que se haya dado un cambio en nuestra vida en absoluto. En lugar de esto, ser cristianos, es decir, ser discípulos de Jesús, significa que constantemente nos arrepentimos del pecado, lo confesamos, tratamos de vencerlo y hacemos todo lo que podemos para crecer a la imagen de Cristo. Como dice Pedro en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ser un seguidor de Jesús significa estar constantemente creciendo en seguir a Jesús. Consideremos otro pasaje de la Escritura
que nos ayuda a definir el discipulado. Al final del libro de Mateo, Jesús da a sus 11 discípulos el encargo de lo que después se conoció como la Gran Comisión. Vamos al libro de Mateo, el último capítulo, 28, los versículos del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús dice que toda la autoridad en los cielos y en la tierra le ha sido dada, según el versículo 18. Esto requiere que nos sometamos a Él y obedezcamos todo lo que enseña. Jesús mandó a sus discípulos a ir y hacer más discípulos, y esto se hace a través de bautizar a las personas que se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo. Esto implica proclamar las buenas nuevas de la muerte y la resurrección de Jesús, ya que el bautismo es una identificación con la muerte y resurrección de Jesús. Y enseñarles a obedecer todo lo que Jesús mandó. En este pasaje aplica a todos los creyentes de hoy, no solo a los 11 originales. La mayor razón de ello es que los discípulos deben de enseñar a los nuevos discípulos a obedecer todo lo que Jesús ordenó, lo cual incluye este mandato de hacer discípulos. Así que una de las cosas que todos los discípulos de Jesús deben hacer es buscar hacer más discípulos de Jesús. El ánimo que Jesús nos da es que estará con nosotros hasta el fin del mundo, según el versículo 20. Esto no solo se refiere a los misioneros. La idea básica es que este pasaje aplica a todos nosotros, no solo a aquellos que pasan su vida predicando el Evangelio a personas de otras culturas. Todos hemos sido llamados a ser discípulos, lo cual significa que todos hemos sido llamados a compartir el Evangelio con otros y a edificar a otros cristianos en la fe. Como vimos en este pasaje, los seguidores de Jesús deben obedecer todos sus mandamientos, lo cual incluye el mandato de ir y hacer discípulos. Esto significa que todos los discípulos de Jesús deben trabajar para ser otros discípulos de Jesús. Primero proclamando la buena noticia del Evangelio a ellos y luego a aquellos que responden en fe, enseñarles a hacer todo lo que Jesús ordenó. Ser seguidor de Jesús es ayudar a otros a crecer como seguidores de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque por medio de tu palabra nos has enseñado que debemos hacer discípulos de ti, Señor. Ayúdanos primeramente a hacerte siervos fieles y seguidores fieles nosotros mismos, para así poder dar ejemplo y llevar a otros a tus pies, Señor. Queremos, Padre, y te pedimos que cuando hablemos a otros de tu nombre, de tu obra, de tu muerte, de tu resurrección, Señor, que el Espíritu Santo sea trabajando en esas personas para que tú los convenzcas de pecado y se arrepientan y te sigan, Señor. Te pedimos que nos des la fortaleza y la habilidad para hablar de ti a otros, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.